A veces la gente le escucha a personas que están en los medios y piensan que son otro tipo de personas. Por eso queremos, siempre le acercamos a nuestros invitados a la audiencia, entonces queremos que le conozcan. Muchos ya lo hacen, pero los que no, obviamente, que sepan quién es el economista Hugo Vera, para iniciar e irnos ya luego al tema de fondo. Bueno, primero soy abogado, no economista, pero tengo un masterado en ciencias políticas y económicas. Sí puedo decir que soy una especie de economista, vamos a decir, autodidacta. O sea, me gusta mucho lo que es la economía. Estudio economía desde la escuela de Atenas, la escuela más antigua en economía, y bueno, y así sucesivamente fui explorando también otras corrientes en economía. Me gusta muchísimo. También el derecho, por supuesto, me gusta mucho. Soy decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Unida, también de Relaciones Internacionales. Tengo una fundación con unos amigos que lo que hace es justamente generar debates para este país, ¿verdad? Tenemos, en ese sentido, hacemos conferencias, tenemos cursos de liderazgo. Ahora mismo hay jóvenes que están en Encarnación, por ejemplo, haciendo estas charlas. Es un proyecto que se llama Escuelas Populares, que justamente son cursos gratuitos en donde lo que pretendemos es que incluso personas que no han podido acceder a una educación terciaria o un poco más elevada, por lo menos, tengan conceptos y nociones que son muy importantes para nuestra democracia. Por ejemplo, lo que es la moneda, lo que es la inflación, lo que son los mercados, lo que es un Estado de Derecho. Entonces, estas escuelas populares se van extendiendo a lo largo del país, y bueno, eso es lo que queremos. Ahora hay un proyecto de que esto sea también virtual, y así, esa es la Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Estamos desde el 2014 trabajando, somos muchas personas que estamos ahí, ¿verdad? Huguito, mi querido amigo, te has instalado dentro del mundo mediático con una capacidad de ilustración y de conocimiento bastante interesante. Sin lugar a dudas, has establecido inclusive debates contrastando muchos pensamientos. Entonces eso es importante porque ayuda a ir escarbando justamente en la inteligencia, en la posición de cada uno con referencia a los diversos temas dentro de la sociedad. Hugo, la posición ideológica de la persona de Hugo, más allá de la actuación y la performance mediática, ¿cuál es la posición ideológica? Bueno, mi posición ideológica es liberalismo clásico. No tiene nada que ver con el Partido Liberal, por si acaso, ¿verdad? Porque muchas veces se confunde eso. El liberalismo clásico, que tampoco tiene que ver con la escuela materialista de economía, que es donde está Adam Smith y compañía. Nosotros le criticamos muchas cosas a Adam Smith, que es considerado el padre del liberalismo, ¿verdad? Especialmente su visión materialista de la economía. Nosotros somos más de la escuela austríaca de economía que pregona el subjetivismo, que después podemos hablar también si cabe el tiempo. Mi línea sería un estado mínimo en donde los servicios que pueden ser ofrecidos por cualquier ser humano lo puedan hacerlo libremente. Es decir, nosotros no creemos que tenga que haber privilegios para el Estado. Si bien el Estado puede proveer también servicios, creemos que está mal que se le prohíba a los individuos hacer lo mismo. Por ejemplo, que haya una sola ANDE. Por eso estamos como estamos, ¿verdad? O sea, hay un solo proveedor de electricidad, y en vez de que Adrián pueda tener una industria, una empresa que pueda proveer también lo mismo, se lo prohíba, ¿verdad? Por ley. Entonces nosotros creemos que eso es inmoral. O sea, nosotros no es que queremos privatizar por privatizar las cosas, y que así como se hizo en Argentina, pasar de un monopolio privado a un monopolio, de un monopolio público a uno privado. Lo que queremos es que se desmonopolice el mercado, es decir, que haya muchos oferentes, todo lo que puedan ofrecer en un mercado, así como se ofrece la leche y tenés muchas marcas, así también tendría que ser todos los servicios, ¿verdad? O sea, es inmoral que haya monopolio. O sea, nuestra línea es criticar el monopolio, no es lo tanto el Estado en la función como lo son gente que también están en la fundación, que son más, digamos,
anarcocapitalista, se le dice, o sea, no créenlo en el Estado, ¿verdad? Pero es precisamente discusiones que hacen y que nos hacen llegar a informaciones que antes creíamos que no era tanto así, por ejemplo, donde se inicia el marxismo, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero en lo personal, yo tengo una línea ideológica. También los que están en la fundación tienen matices dentro de esa línea ideológica. Creemos que el contrabando, por ejemplo, se va a eliminar el día en que se levante las barreras arancelarias, no el día en que se los persiga con más fuerza a los que trafican en el comercio internacional, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que parecen muy extrañas, ¿verdad? Hugo, justamente para que cada uno de los que están escuchando en este momento pueda asumir y identificándose en qué posición se encuentra en la sociedad, ¿cuál es la posición ideológica que tienen los partidos tradicionales? El Partido Colorado es derecha, teniéndole a un Nicanor progresista, teniéndole a otras corrientes que pregonan más bien banderas del progresismo. El liberalismo le tiene a un Paco Valedesma, le tiene a otros elementos que no tienen nada que ver con el pensamiento liberal. Entonces, son simplemente vehículos electoralistas y de búsqueda de acceso al poder, o existe una posición ideológica en el Paraguay, porque el que está escuchando puede entender, yo que soy hijo de Colorado, al final, ¿qué es lo que soy? Soy de derecha o de izquierda, y ni siquiera entienden dónde están posicionados. Muy buena pregunta. De hecho que yo apelaría a la metodología individualista antes que a la metodología colectivista para que cada uno sepa qué ideología tiene, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No me fijaría en los partidos políticos, ni siquiera en su iglesia, ¿verdad? Me fijaría más bien en el aspecto individual de qué es lo que piensa cada uno, porque si algo aprendimos con la escuela subjetiva es de que cada individuo responde diferente a los mismos fenómenos. Es decir, ningún individuo responde de la misma forma al mismo fenómeno, ¿verdad? Entonces, lo que para vos quizás sea muy claro, para mí puede ser algo totalmente oscuro. Entonces, yo les recomendaría, si puedo dar este chivo, ¿verdad? Por favor. Pueden entrar en testpolitico.com, ahí van a encontrar el test de Nolan y les va a salir una serie de preguntas, ¿verdad? ¿Qué piensan del Estado? ¿Qué piensan la Iglesia? ¿Qué piensan la regulación de la prensa? ¿Qué piensan el impuesto? Y así van a ir, es un test que les va a decir, bueno, exactamente en qué espectro ideológico están, si es de derecha, si es de izquierda, si es conservador, liberal, republicano, bueno. Ese test político es muy interesante. Nosotros hacemos eso antes de iniciar un curso y lo hacemos al finalizar. Entonces, ¿qué lo que vemos? Y es que hay un cambio ideológico en las personas cuando accede a la información, porque muchas veces tu ideología es sencillamente la consecuencia de una percepción que puede ser artificial. Es decir, yo quiero que vos creas algo, entonces armo todo un esquema propagandístico para que vos termines creyendo algo que finalmente había sido, no eran tus creencias más profundas, sino que eres una cáscara. Entonces, cuando vos empezás a acceder a informaciones, empieza lo que generalmente decimos, te hacen clic las cosas. Mira, pues yo sabía que era así, pero no sabía que estaba tan ligado a tal cosa. O mira un poco, acá está la fuente. Yo siempre creí esto, por ejemplo. No suele pasar, ¿verdad? Entonces, la ideología no siempre es producto precisamente de una información, sino que más bien de una manipulación en la mayoría de los casos, ¿verdad? Si puedo repetir, Hugo, ¿cómo encuentra a esa gente? Sí, testpolitico, o sea, www.testpolitico.com. Entonces ahí... ¿Es una plataforma de la fundación? No es de la fundación, es mundial. O sea, cualquiera que quiera hacer, saber cuál es su ideología política, entra ahí, porque dentro de los partidos políticos, como bien decía Adrián, tenemos demasiadas alas. Si vos querés ser un poco más marxista, más progresista, tenés el ala de Nicanor, por ejemplo. Y ni aún... ¿Puedo hacer una pequeña descripción sobre los dos partidos tradicionales principalmente? Sí. Inclusive el Frente Guasú. ¿Cómo no? E incluso dentro del ala de Nicanor vas a tener otra matices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales lo que buscan son votos, ¿verdad? Entonces, en ese afán de buscar votos vas a encontrar, por ejemplo, un PMAS, Partido Movimiento al Socialismo, que abogaba, por ejemplo, por la titulación de tierra en el bañado. Que es una contradicción, ¿verdad? En su ideología, porque ellos son comunistas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a estar pidiendo propiedad privada? O sea, que ahí tenés que, lo que tenés es una jungla ideológica en este país, ¿verdad? Y bueno, el Partido Colorado nació liberal, el propio Calés lo admitió, ¿verdad? O sea, nació liberal, incluso el Partido Liberal no nació liberal, o sea, esas son las cosas extrañas que tiene nuestra historia política. El Partido Liberal nació como demócrata.
La democracia no es, el liberalismo no es adscripto a la democracia, porque la democracia puede ser la tiranía de las masas. Es decir, acá la mayoría elegimos matarle a alguien. Es democrático, pero no por eso respetamos los valores individuales. Entonces, el Centro Democrático, que hoy es el Partido Liberal, nace un poco más a la izquierda, luego ya, de entrarlo. El Partido Colorado nació mucho más a la derecha, porque, por supuesto, José II de Kut, que era un intelectual que yo no vi un parangón en toda la historia, buscando incluso Eligio Ayala, buscando con eso de Ayala, Blas Garay, no encontré por lo menos, bueno, ya es una cuestión de percepción también, de gustos también, no encontré otro igual a José II de Kut, que es prácticamente el fundador del Partido Colorado, para ser bien sincero, ¿verdad? El ideólogo, ¿verdad? Entonces, y las primeras políticas que aplicó Bernardino Caballero, a lo que tanto que es lo que se le critica, que es lo mejor que pudo haber hecho, ¿verdad? Que es la privatización de las tierras. Se le acusa puede haber vendido las tierras públicas. Hoy tenemos un modelo en donde cada paraguayo, no cada paraguayo lastimosamente, pero los paraguayos tienen título de propiedad gracias a las reformas que comenzó con Bernardino Caballero. Le podemos criticar muchas cosas a Bernardino Caballero, pero justamente eso que le critican es lo mejor que pudo haber hecho, por ejemplo. Y el Partido Liberal, si bien tenía, en ese momento era difícil encontrar un ala diferente al liberalismo, porque estábamos en plena Revolución Francesa y el nacimiento de los países a nivel mundial, por lo menos a nivel de América Latina, todos estaban adscritos al sistema republicano. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, de cierta forma, por más de que haya sido los jacobinos, los socialistas, los que hayan hecho esa revolución, se cree que es liberalismo, pero en realidad fueron los jacobinos para ser objetivos, ¿verdad? Lo que sí los jacobinos querían era que se desmoronaran todas las monarquías del mundo, ¿verdad? Pero a cambio ofrecían el Estado omnipresente, ¿verdad? O sea, un estatismo feroz, o sea, que es cambiar una cadena por otra, como decían los libertadores del Paraguay, ¿verdad? Los próceres de Mayo. Entonces, los gorondinos, que eran los adversarios de los jacobinos, querían un rey, pero con funciones muy limitadas, como el caso de Inglaterra, por ejemplo. Entonces ahí se da esa discusión, y los partidos políticos de ese momento sí o sí estaban adscritos a ese modelo, un modelo más liberal, vamos a decir. ¿Cuándo comienzan a mutar? En 1920. En 1920 comienza el Partido Colorado, se va más hacia el nacionalismo. En 1940 ya tenemos una agresividad estatista feroz, ¿verdad? Porque en 1940 el mariscal Estigarribia cambia la constitución, una constitución bastante liberal que teníamos, que era la de 1870, cambia en 1940 por una de corte fascista, en donde en su artículo 15 dice que todo el modelo económico del Paraguay se ascribe al keynesianismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a controlar la emisión de moneda, el Banco Central va a tener, ¿cómo les voy a decir?, monopolios, va a poder acuñar moneda, etcétera. Entonces, ahí nace un nuevo modelo del Paraguay. Y ahí todos los partidos políticos institucionalmente se vuelcan hacia el estatismo. Hoy Paraguay es hiperestatista, ¿verdad? Entonces, salvo algunas excepciones que ya son los lobos solitarios dentro de los partidos tradicionales, dentro del Partido Liberal tenés liberales, y dentro del Partido Colorado también tenés republicanos. Pero en la mayoría, por una conveniencia ideológica y hasta electoral, diría yo, la mayoría son keynesianos y son adscritos al modelo más estatista. Ambos son muy parecidos. Incluso el Frente Guazú no se diferencia mucho de los partidos. Prácticamente no tenemos diferencia ideológica, porque no tienen por lo menos posición pragmática con el Estado. Siempre la filosofía lo ha hecho consumado. Y el tema del Banco Central, por ejemplo. El Banco Central tiene una connotación de origen marxista. Así mismo. Y ni siquiera la gente sabe eso. Así creen que es del capitalismo, cuando realmente el control marxista y ni siquiera viene desde Rusia. Esto viene más bien con connotaciones desde los Estados Unidos. ¿Qué contraste de vuelta? Sí, así mismo. A veces la propaganda hace que creamos cualquier cosa. Así mismo, como decía Adrián, el nacimiento de una banca central es una propuesta de Karl Marx en su manifiesto comunista de 1849. Él hace para el Partido Comunista una serie de tips, vamos a decir, ¿verdad? Entre ellas está
el Banco Central, pero también hay muchas otras cosas que la gente cree que es de origen capitalista, por decirlo así. Por ejemplo, la reforma agraria, la instrucción pública está dentro de eso. Lo que es el impuesto progresivo, lo que hoy conocemos como IRP. Tenemos, por ejemplo, el impuesto a la herencia, que por suerte no hay en Paraguay. Y así son como 13 puntos en donde se establece, digamos, una hoja de ruta para los países. ¿Quién es el primer país marxista en la historia? Toda la bibliografía apunta a la Unión Soviética. Es cierto, la Unión Soviética es el que llevó a rajatabla todos los mandamientos marxistas, ¿verdad? Y ni aún así hubo cosas que contradijo a Karl Marx. Pero el primero en realidad son los Estados Unidos de Norteamérica, con el nacimiento de la banca central. No pasaron ni 20 años de haberse establecido la banca central y ya vino el crack financiero en 1929. Que todo el mundo apunta hacia el capitalismo, cuando en realidad es precisamente ya dentro de un esquema marxista es el que vino eso. Hoy Estados Unidos está muy lejos de ser la de sus padres fundadores. Estados Unidos es prácticamente un país socialista, ¿verdad? Ni el propio Donald Trump. Donald Trump quizás tenga muchas ideas liberales, o más bien pragmáticas, diría yo, pero Estados Unidos está copado. Si ustedes ven Hollywood, ven su prensa, New York Times, todo es progre, ¿verdad? Todo es marxismo. Justamente... Antes de pasar, sí. debemos ir a una breve pausa y agradecerle a Comercial San Cayetano SRL por presentar este programa líder en precios bajos para la canasta familiar. Comercial San Cayetano está ubicado en Humaitá 168, casi Capitambado de la ciudad de Luque. Y mira, no sabes con los premios que está viniendo Comercial San Cayetano para sus clientes desde el 1 de noviembre, ¿verdad? Justamente sortea 5 aires acondicionados, 6 televisores Smart de 43 pulgadas, 6 órdenes de compra por 1 millón de guaraníes y sortean 3 increíbles vehículos como Kia Soluto 0 kilómetro 2020, también un Nissan justamente NP300 2020 y un Kia y otro Kia Soluto 2020. Así que nos vamos a una breve pausa con Comercial San Cayetano, no sin antes agradecerle también a Centro de Repuestos SASI por auspiciarnos y a Semilla Guaraní Producciones por el equipo de trabajo. El tema este... Como me gusta San Cayetano, nos vamos todos a comprar. Con mi familia compramos de todo, ganamos premios por la fidelidad. Despacito en el carrito está todo baratito. Como me gusta San Cayetano, ahí vamos todos a comprar. San Cayetano Comercial, nos gusta a todos. Volvemos al aire justamente y nos venía hablando el doctor Hugo Vera. Ya te pido disculpas y me retracto, ¿verdad? Porque en principio teníamos la faceta de economista, ya que siempre solía estar en debates agradecido sí que por darme ese título importante y muy instruido también en el ámbito. Hoy venimos hablando sobre Marx, ¿verdad? Y justamente existen varias agendas que hoy día, luego de tantos años de su teoría, ¿verdad? Y de todo lo que veníamos hablando, del sistema bancario, ¿verdad? Que se fue fortaleciendo en los distintos países ya hoy día a nivel mundial y que realmente manejan lo que es la economía del mundo y el sistema económico que se va llevando a cabo, ¿verdad? Entonces también existen agendas muy fuertes que hoy día, digamos, la manejan una minoría en las sociedades a nivel mundial, ¿verdad? Sí, el Karl Marx, él mismo le bautizó a esta escuela clásica de economía, ¿verdad? En donde él pretendió hacer críticas, que de hecho fueron críticas interesantes, pero en su propuesta lo que falló grande, ¿verdad? Cuando critica, por ejemplo, a Adam Smith en el tema del valor trabajo de las cosas. O sea, una escuela materialista. Dentro de esta escuela materialista también estaba un economista inglés llamado Robert Malthus, que precisamente dentro de su idea materialista, ¿qué quiere decir materialista? Los economistas materialistas creen que la economía trata de cosas. Les doy un ejemplo. Si hay una pizza que tiene 5 lados, 5 porciones, y hay 8 personas, entonces ellos concluyen de que va a haber escasez, ¿verdad? Va a haber escasez.
Eso hubiera sido así si los comensales, si lo que hubieran comido de esa pizza fueran perros, por ejemplo, o animales que no piensan. Pero el ser humano, ellos no parten de la premisa de que uno de esos 8 puede copiar la receta de la pizza, por ejemplo, y multiplicar, ¿verdad? Robert Malthus se escandalizó cuando llegó la población a 1.000 millones y predijo una catástrofe porque iba a haber una escasez, porque iba a faltar todo el alimento, etcétera. Hoy somos 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Sin contar con los que escapan a los censos en China, por ejemplo, que no saben ni cuánto va a haber realmente. Dicen que hay 1.200 millones, pero yo creo que va a haber mucho más, ¿verdad? Entonces, no es solo que no falta el alimento, sino que hay de sobra. El problema es justamente la aplicación de modelos económicos en ciertos países que hacen que haya escasez. En África, son todos modelos comunistas en donde la escasez, o Venezuela, ahí vieron Venezuela, un país hiper rico que hoy hay escasez, no hay ni papel higiénico, ¿verdad? En Argentina, que tiene todos los tipos de microclima, todos los ambientes de negocios posibles, sin embargo, está en quiebra, ¿verdad? Entonces, esa es la escuela materialista. Entonces hay que hacer una distinción, que hay dos, o sea, varias escuelas, pero las dos principales son la materialista, donde está Karl Marx, Malthus, Adam Smith, y la subjetiva, donde están los famosos austriacos, y antes de los austriacos ya estaban los escolásticos españoles, ¿verdad? Entonces creen que la economía se trata de ideas, que vos, ¿por qué vos le valorás un lingote de oro? ¿Porque tiene un valor de uso o porque es una asignación ideológica? Es por una asignación ideológica. Nosotros valoramos las cosas por la idea que tenemos de las cosas. Entonces, esa es la gran controversia. Entonces, la economía mundial está manejada por la escuela materialista. Keynes, Marx, los nuevos Piketty, todos están dentro de esta escuela materialista. Por eso es que están tan desesperados con el tema del aumento, con la superpoblación del mundo. Porque están desesperados, porque están inquietados, porque va a faltar ese alimento, como fue en la época de Malthus, ¿verdad? Y a partir de ahí viene esta agenda, ¿verdad? Que obviamente se comenta que tiene como un objetivo de reducir lo que sería la cantidad de población Así de la mismo, humanidad, ¿verdad? así Que viene mismo. disfrazada justamente de luchas, digamos, de una minoría de la sociedad, como la ideología de género, Sí. legalización del aborto. En realidad está muy bien diseñada esa agenda, porque ¿quién financia esto? A Karl Marx financia un multimillonario que era Rothschild. Para comenzar, Sí. él nunca trabajó. Nunca Así trabajó. que no cree mucho en el trabajo. Bueno, depende. Sí, el trabajo de nuestra visión, sí, podemos decir que nunca trabajó en una fábrica, pero el tipo era muy laborioso realmente, porque vivía en los tenía un método rabínico. ¿Qué quiere decir eso? Que se instala en la biblioteca y estudian todo el tiempo. Bueno, o sea, a eso le llamamos trabajo. El tipo era un crack, porque 24 horas hacía eso, ¿verdad? Ahora, no trabajaba en el sentido de que algo que produzca, que es el sentido, digamos, más, vamos a decir, más capitalista. O sea, que el trabajo está, digamos, medido por una producción, por un rendimiento, ¿verdad? No era un servicio, Pero él era un tipo que yo siempre trato de ser objetivo, porque a veces pues se cae en la falacia ad hominem y atacarle. Marx era un borracho, el tipo era un crack, esa es la verdad. El tipo era un intelectual de la pesada, solamente que, oye, o sea, se equivocó en sus conclusiones, ¿verdad? Porque era de la escuela materialista. Todo lo que él pudo investigar en la historia, leer, tenía un GPS errado, o sea, se estaba yendo a otro lado. Entonces hoy todos, por ahí vamos a entender por qué es que un keynesiano está tan a favor del Banco Central o del gasto público o de la educación pública, porque la mayoría de las escuelas son de la escuela materialista, porque creen que el Estado tiene que ser el administrador de la cosa pública, ¿verdad? Cuando en realidad los únicos que pueden producir bienes y servicios son los individuos. Sector privado, los individuos, bien podés producir, ahora un poco, la electricidad, lo puede hacer cualquier persona. Vos podés, si tenés la capacidad económica, ni instalar acá podés generar energía eléctrica, eólica, o lo que fuere, y el Estado te tendría que dejar que vos vendas también electricidad. Pero nuestra radiografía, viendo lo que es Paraguay, ¿verdad? El Estado es el mejor patrón. Y como habías hablado de todos los acontecimientos que estuviste describiendo, nuestros sistemas y nuestros partidos políticos son más que nada electoralistas, ¿verdad? Así mismo. Entonces se conecta con eso, ¿verdad? El Estado teniendo todo el negocio
y los partidos políticos financiando su estadía y sus representantes, porque de un tiempo a esta parte lo que no tenemos son grandes cambios ni estadísticas en el Estado, sino tenemos representantes, como había decía, no tenemos en un partido político una sola idea que pueda empujar a cambios que vayan generando y el desarrollo y también que alcance a toda la ciudadanía, ¿verdad? Sí, por lo menos ideas diferentes no hay, ¿verdad? Claro, tenemos un abanico que va buscando el logro electoral, ¿verdad? Sí. Y se van haciendo alianzas no solamente con un partido, sino que de varios partidos para mantenerse dentro del poder. Totalmente. Es lo que se aplica acá, ¿verdad? Totalmente. Porque aplicando todas esas doctrinas y esas teorías, ¿verdad? ¿Cuál es la que, según vos, se puede más o menos adaptar a lo que es nuestro sistema? Bueno, el ser humano, la historia de la evolución humana es la adaptación, ¿verdad? El que fue sobreviviendo fue el que mejor se adaptó, ¿verdad? No el más fuerte. Hubo lugares en donde sí el más fuerte se adaptó mejor, pero hubo otros lugares en donde los menos fuertes tuvieron que desarrollar la inteligencia para desarrollar estrategias, por ejemplo. Entonces, el ser humano se adapta siempre a lo que venga. De hecho, que ahora estamos todos adaptados a un modelo económico estatista, ¿verdad? O sea, sobrevivimos dentro de este estado de cosas, ¿verdad? Incluso vamos a defender, como decía esa película Matrix, vamos a defender este modelo a muerte porque estamos conectados como una especie de parásitos al modelo, ¿verdad? Entonces es muy difícil si no hay un estudio, una comprensión por lo menos de lo que es el espectro económico para hacer una crítica y pedir, por ejemplo, ¿cómo le explicas a la persona que el vaso de leche en las escuelas empobrece más la mente y por ende, al empobrecer la mente, empobrece la producción de un país? O sea, ¿por qué? Porque está generando esclavos. El alimento en los colegios es una bajeza moral que solamente lo pudo posicionar como algo positivo el marxismo de la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Es decir, darle de comer a los chicos, que el Estado le dé de comer, que eso sea un valor antes que sea el propio padre. Eso es algo que escapa a toda comprensión lógica, ¿verdad? Te quita la dignidad. Te quita la dignidad porque de eso se trata. La idea del marxismo es, y eso lo pueden ver los que no me creen de repente, no, este está loco, este es un paranoico, ¿verdad? Vean el libro que escribió Engels, especialmente Engels, que se llama Orígenes del Estado, la propiedad privada y la familia, ¿verdad? Origen de la familia, el Estado y la propiedad privada se llama. Ahí él dice que la familia tiene que ser destruida como modelo de enseñanza o modelo de creación individual. O sea, que ¿por qué? Porque cada familia tiene un patrón diferente, patrón moral, patrón religioso, lo que fuera. Entonces crea individuos pensantes diferentes. Entonces eso hace que haya una competencia ideológica en todas las sociedades. Y un debate. Entonces, para evitar eso, como el propio Platón, que es el padre del totalitarismo, por más que los nacionalistas lo quieran negar, Platón también planteaba que los niños tenían que ser desarraigados de sus padres para que los filósofos los reeduque. Ese es el modelo que busca el marxismo hoy. Por eso es que quieren eliminar la familia como modelo de producción individual, vamos a decir. ¿Por qué? Porque su ideal comunista se ve amenazado por eso, porque hay seres humanos que piensan de manera diferente. Ideología de género, legalización del aborto. Entonces, o sea, lo que busca el marxismo no es realmente una igualdad en los derechos de esta clase, justamente, o de esta minoría de la sociedad, sino que más bien sería el objetivo eso, ¿verdad? Sí, muy buena pregunta, porque el debate comenzó a cambiar desde 1930, cuando la escuela de Frankfurt comienza a segmentar eso que Karl Marx creía que era solamente una bifuerza, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que era el capitalismo versus los obreros, ¿verdad? Entonces esa dicotomía supuestamente era la que iba a llevar finalmente a la revolución del proletariado. Nunca ocurría, ¿verdad? Cada vez iba saliendo más gente de la pobreza, tanto es así que cuando Karl Marx vivía, era el 90% de la población mundial era pobre. Hoy el 10% nomás ya tiene esa pobreza que existía en esa época, una pobreza brutal, extrema. Pero hoy el 90% de la población mundial ya no es más pobre en esos términos, ¿verdad? ¿Quién tiene una vaca ya en su casa, verdad? O sea, antes el 90% del mundo producía su propia comida. Hoy ya no producís tu propia comida.
O sea, ya no tenés una vaca en tu casa, ¿verdad? O sea, la producción mundial, el modelo cambió, o sea, ya es intercambio, etcétera. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El marxismo tenía, o por lo menos Gramsci, que era uno de los precursores de esta idea, decía que tenían que tomar las bases occidentales. ¿Cuáles son las bases occidentales? Sus instituciones, su fe, el cristianismo, sus escuelas, ¿verdad? Su familia. Entonces eso iba a hacer que cambiara el modelo hacia una idea más a favor del colectivismo, a favor del comunismo. Entonces comienza los pensadores de la escuela de Frankfurt, Adorno, Marcuse, después con la escuela francesa con Simone de Beauvoir, después en Estados Unidos, Judith Butler, comienzan a generar nuevos sujetos revolucionarios, es decir, ya no es más el obrero versus el capitalista, ahora ya es el padre frente al hijo, ¿verdad? El micropoder, enfrentar a padres e hijos, Adorno, ¿verdad? Hablar del ateo versus el cristiano, o del musulmán versus el cristiano. Después, el hombre enemigo de la mujer, el feminismo, ¿verdad? Todos los que hablan de exaltar a la mujer, los derechos de la mujer, del privilegio de la mujer, que solamente la mujer, que si vos le criticas a una mujer, sos un mangina, todo eso está diseñado de laboratorio para que se genere ese rencor en el hombre y realmente caigan en esa trampa de un enfrentamiento, vamos a decir, sexual en este caso. Y después, como si faltara pocos sujetos revolucionarios, se cambia el sexo por género. Sexo es la construcción, es la base biológica que la naturaleza nos da, hombre y mujer, ¿verdad? Pero el género te da la oportunidad de construir tu rol. Es decir, vos podés nacer hombre, pero la cultura te construye a vos como mujer. Entonces, yo te tengo que reconocer como mujer. Se vuelve otra vez a la discusión de Aristóteles de la tabula rasa. Era una discusión muy antigua que creía el innatismo versus la tabula rasa. El innatismo decía que vos ya nacés con conductas, digamos, instaladas en tu chip, por decirlo así, ¿verdad? O sea que hay cosas que es totalmente innata, el miedo, qué sé yo, muchas otras, ¿verdad? Después están los que dicen que tu mente nace en blanco, que es la tabula rasa, y que ahí se empieza a construir los roles. Entonces tu mente empieza a absorber cosas y ahí comienzan los roles, ¿verdad? Que es cierto, hay ciertas cosas que culturalmente se construyen, pero claramente el sexo no es, ¿verdad? Entonces ahí tenés muchos sujetos revolucionarios. Tenés los homosexuales, tenés los queer, tenés cualquiera que se define como que se quiera definir. Entonces, ¿qué pasa? Atacás Occidente por todos sus ángulos, por todas sus instituciones, y le tenés ocupado en cada uno de sus bastiones. Entonces tenés el cristiano que se tiene que ocupar de cuidar su espacio, ¿verdad? Se pelea a todo el mundo, pero anda a hablarle al cristiano de economía, por ejemplo, que es el objetivo final, y no te entiende, ¿verdad? Pero sí te maneja el tema de ideología de género, sí, e incluso proponen, por ejemplo, un ministerio de la familia, cuando es exactamente eso lo que se quiere, ¿verdad? Porque al tener un ministerio de la familia, desde el Estado podés ponerle a Lilian Soto, por ejemplo, para que sea la ministra de la familia, y te hace un quilombo, ¿verdad? O sea, no pasa por ahí la discusión. Entonces, tanto miedo tienen que están en una discusión. Entonces, le tenés ocupado ahí. Después le tenés ocupado a los que se pelean con los homosexuales. Después le tenés ocupado a los papás que son sacados de su patria potestad por la mamá, que se pelean, tenés el juzgado, tenés feministas radicales. O sea, le tenés ocupado. Divide y vencerás. Entonces, ¿qué pasa? Hay un gran caldo de cultivo revolucionario en Occidente, que hoy está ocurriendo lo que está pasando en Chile, por ejemplo, que no se explica desde el punto de vista de la razón cómo por subir 20 centavos de dólar, unos 300 guaraníes, por subir el precio del pasaje, el mejor metro del mundo. Destruyen para tener un sistema como el de Cuba, que es un sistema de bueyes. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué cabeza? Solamente en una muy ideologizada, pero ahí no, eso es espontáneo, no, se despertó Chile. Chile es uno de los más desarrollados de América Latina, ¿verdad? Entonces, solamente se explica cuando segmentás toda la población y le tenés ocupado y no le permitís pensar con claridad. Hoy, para pensar con claridad en esta batalla ideológica, tenés que manejar demasiadas cosas. ¿Y quién pierde su tiempo para eso? Esa atomización de la sociedad justamente lleva a la destrucción. Ese es el objetivo. Y esa destrucción viene con el ataque directo a la familia. La familia como base de la sociedad, de la construcción, no solo ideológica, sino que en la parte cognitiva que estabas hablando, sí, todo el tema cultural.
evidencia un propósito. Y ese propósito se evidencia de las plataformas financieras. Está financiado por alguien, está financiado por corporaciones que tienen justamente no solamente la destrucción de la familia como base de la sociedad, sino el propósito de invasión también. Sí. Hay una invasión económica, una invasión cultural, una invasión de fe. ¿De dónde viene ese dinero? Sí. Porque tenemos, entras en Google, entras en cualquier informe y ves que desde la OEA, Naciones Unidas, ves UNESCO, ves, y después un montón de organizaciones no gubernamentales que son las una que cuestión espontánea de la sociedad y aterrizan otra vez, y sabemos los números. Acá se han publicado todos los números de las ONG que han recibido, que millones y millones de dólares, y todo apunta a justamente fomentar esta confusión, este pantano ideológico, y la gente debatiendo en cada uno de sus capítulos. Sí. Y eso se atomiza, y como dice él, vos no vas a estar manejando cuestión de fe, cuestión económica, cuestión de género, cuestión de tema sexual. Y entonces comienza a cada uno a distraer, se divide, y aparece justamente los que sí están preparados para aprovechar este caldo de cultivo y comenzar a generar el caos. Chile, sí. Lo que se habla de que ahora están llegando a Uruguay, que están llegando a Argentina, que vienen desde Cuba, que vienen desde Venezuela, que vienen desde España, y generan una psicosis. Sí. Excelente la observación, Adrián, porque realmente cuando uno quiere buscar a su financista, uno se imagina un Bill Gates, uno se imagina una persona física, ¿verdad? Y en realidad no es así. ¿Cuál fue el objetivo de esta ideología? Precisamente cooptar o colonizar las mentes de la mayor cantidad posible de personas. Hoy tenés a un multimillonario como el propio Bill Gates, que está a favor de estas causas, ¿verdad? Tenés a todas las multinacionales que están a favor de la agenda LGBT, y uno te puede explicar por qué. Porque sus grandes referentes, gracias a lo que le sirvió en bandeja el capitalismo, se fueron convirtiendo a esta causa. Entonces tenés marxistas, aunque no lo sepan, ¿verdad? Ustedes pueden hacer el test marxista y se van a dar cuenta que muchos son más marxistas de lo que creen, ¿verdad? Entonces te dicen, no, yo no soy comunista. ¿Qué es lo que decís? Eso es una conspiración. No te lo dicen, pero te transforman en eso. Entonces tenés que la OEA ha sido totalmente infiltrada, las Naciones Unidas tenés cada vez más marxistas, los medios de comunicación está totalmente cooptados. Bueno, no digo totalmente, pero por lo menos en Paraguay tenemos todavía líneas. En otros países ya no se ve lo que hay acá en Paraguay. Lo que hoy nosotros estamos hablando, hubiéramos estado presos si estábamos hablando en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, Argentina misma. En Argentina, ¿verdad? Entonces, esos espacios fueron cooptados con una paciencia desde 1930, fueron cooptando las universidades. Hoy las mallas curriculares, todos tienen marxismo, sí o sí el marxismo, aunque estudies corte y confección, marxismo. Andate a la facultad de género filosofía ahora mismo. No, pero no hace falta la facultad de filosofía, economía, bueno, donde te vas, derecho, ahí en todos lados, está en todas partes. Entonces, esa formación ideológica lo tenés por todos los lados, constantemente, las 24 horas, Entonces, cualquiera termina creyendo todo lo que te pintan. Hollywood, y vos, una de las industrias más grandes de entretenimiento es la que... Y te convertís, e incluso pones dinero. El cambio climático, ¿quién no cree hoy en el cambio climático? Que es toda una farsa creada justamente de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para unirle a todos en pos de una amenaza en común, ¿verdad? Cambio climático, una amenaza mundial. Entonces se apunta hacia el gobierno único, que es la ONU, y entonces el gobierno único, de ahí te bajan todas las directrices, ¿verdad? Las líneas, por ejemplo, del comunista. Vos no podés más tocar tu propiedad, porque no podés mudar un árbol, no podés cortar un árbol porque va a explotar el mundo, ¿verdad? Entonces te hacen creer toda esa paranoia y termina la gente fanatizada y enferma ideológicamente. Entonces se bajan líneas de todas partes. Hoy es muy difícil discutir el tema del cambio climático con la gente porque ellos creen como una religión. Esta Greta, esta niña que se le llevó el cambio climático, todo el esquema religioso usa. Si lo ven, Santa Greta en todas partes, ¿verdad? Utiliza el odio, utiliza el ataque, el Ashinyaranga. Imagínense una niña de 15 años hablando con más propiedad que más de 1000 científicos del mundo,
Que dicen que no existe tal cosa como un calentamiento Que global. es parte de un proceso. Es parte de una justamente. agenda. El ecologismo, ¿verdad? Que el ecologismo No, pero inclusive rojo. el calentamiento global, en una oportunidad estuvimos hablando, ¿verdad?, con algunos especialistas, que es parte del proceso de la naturaleza, ¿verdad? Exactamente. Ciertos cambios, ¿verdad?, que se Sí. generan. Sí, Porque por no es eso, una cuestión- cambiaron el cambio climático calentamiento global por cambio climático, ¿verdad? Entonces el cambio climático, primero era un calentamiento, primero era la capa de ozono, no sé si se acuerdan, la capa de ozono ya estamos por morir todos ya, ¿verdad? Después se olvidaron de eso, ¿verdad? Ahora después vino el calentamiento global, después ahora es cambio climático porque allí tenés calor, o sea, estos cambios son cíclicos, ¿verdad? Entonces te hacen creer que es el capitalismo el que está detrás de todo. Y cuando vas a hacer un mapeo mundial y ves, los países capitalistas son los que más cuidan su medio ambiente. ¿Por qué? Porque las industrias pesadas fueron trasladadas o mutadas, por ejemplo, a patentes, a los software. Entonces, son mucho más amigables y tienen mucho más dinero para cuidar su medio ambiente que los países comunistas. Por ejemplo, China en la parte comunista, América del Sur, que depredan todo su... ¿Por qué? Porque la propiedad privada es esencial en esa batalla. O sea, con propiedad privada tenés cálculo económico en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos deforestás, vas a reforestar porque es tuyo. Lo que hace Faber-Castell es el que más deforesta en el mundo, pero es el que más reforesta. Lo que no ocurre donde no hay principio de propiedad, que es la tragedia de los comunes, y se termina depredando todo lo que hay. Paraguay, con relación a todas estas ideas, fue una piedrita. Ya Sí. con el tema del aborto, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay no está tan fuerte esta ideología todavía? ¿Verdad? Atendiendo que también dentro de nuestro estado tenemos ya bastantes muestras fuertes de esta ideología. Por ejemplo, dentro de la Corte tenemos una dirección de género. Totalmente. Tenemos el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué en Paraguay no está tan fuerte todavía esto? Bueno, precisamente el 9 de noviembre la Fundación le está trayendo a Chinda Brandolino y a Martín Krause, que Chinda Brandolino es una médica, ella médica forense, que va a explicar todos los peligros, bueno, todo lo que implica y todo lo que hay detrás del aborto, ¿verdad? Nosotros también, pero el domingo viaja. Sí, justo viaja temprano. Nacionalidad argentina. Argentina, ¿verdad? Y la Martín Krause, que va a hablar sobre el tema de la calidad institucional. Los dos viajan el domingo. Sí, los dos ya viajan el domingo. Y lastimosamente todos están con su agenda muy cargada. También nosotros queríamos dejarle más tiempo, pero ya no se pudo. Pero el punto es de que estas personas están viniendo a explicar precisamente qué es lo que está pasando en el mundo con relación al aborto, ¿verdad? Y en Paraguay todavía estaba contenido, porque ahora ya hay una avalancha. Cuando cambió, cuando en las Naciones Unidas, en la OEA, si mal no recuerdo, el voto de Paraguay fue vinculante para que no se haga una estrategia mucho más agresiva en cuanto a las políticas. Ellos le llaman, son muy hábiles porque le llaman política reproductiva, ¿verdad? Que es todo lo contrario. En la OEA fue. En la OEA, ¿verdad? Sí. Entonces, Paraguay ahí, Dentro ¿qué de es lo que ese está manual pasando con Paraguay? Tienen ¿verdad? también dentro del manual el lenguaje que utilizan Sí, justamente para... ese también viene de la escuela de Frankfurt. Hoy el principal referente es Jacques Derrida, que habla de la deconstrucción del lenguaje para poder cooptar ideológicamente, ¿verdad? Tiene una razón, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el tema de Paraguay? Paraguay estaba siendo ninguneado, entre comillas, porque no éramos evidentemente muy significativos a nivel mundial. Entonces hubo así Polonia, Paraguay, hay países en donde no entró con mucha agresividad todas estas, en sus mallas curriculares, todas estas cuestiones neologísticas, toda esta ideología. Pero a partir de hace 2 o 3 años están viniendo con todo el arsenal, tanto es así que hay 300 millones de dólares de la ONU para el año que viene, para el Ministerio de Educación, para que esto se meta por la razón o por la fuerza, como sea. ¿Cómo te vas a poner frente a la plata? O sea que es que hay demasiado dinero detrás de esto, porque ¿qué es lo que se busca con el aborto? Primero se trata de deshumanizar al ser humano. ¿Para qué? Para que pueda ser más fácil los experimentos científicos. Estamos hablando de experimentos científicos de millones de dólares. Plan Parenthood es uno que comercializa luego con eso, pero los nazis, por ejemplo, deshumanizaron a los judíos precisamente
bueno, no es precisamente para eso, pero consecuencia de eso vino los experimentos, y es cierto, la medicina avanzó, pero experimentaban con seres humanos, Mengele, ¿verdad? Con niños, con gemelos, ¿verdad? Entonces, porque los judíos eran deshumanizados, no eran humanos, pues, entonces, entonces podían, eso es el mismo proceso, se deshumaniza al bebé en el vientre materno, tanto es así que en Estados Unidos vos podés abortar a los 9 meses todavía, o sea, un día antes de parir puede matarle a su hijo, imagínense. Hace poco hubo un caso justamente. Y es legal ahí, ¿verdad? Entonces se deshumaniza. Mengele se le tiene como el ángel de la muerte. Sí. Yo diría, esto es una cuestión como el derecho No, de una pero, mujer. ¿Te imaginas lo que es? Mengele era un boy scout frente a todos los que están ahora Proyectando. Totalmente, es más Principiante. muerte que Mengele tienen, pero lejos. Entonces, el objetivo es precisamente la experimentación, la comercialización, los productos que hay detrás, o sea, hay toda una industria también, ¿verdad? Y es que son muchas cosas. Y después están los maltusianos, ¿verdad? Que creen que si sigue creciendo la población vamos a explotar todo. Entonces hay que reducir también la población. Eso no es ningún secreto, ninguna paranoia, ni teoría de la conspiración. Están en las propias páginas de estas organizaciones donde el objetivo es evitar el que crezca la población. Inclusive se habla de creación de pandemias y compañía para exactamente, muchos hablan de incluso se habla del tema, que acá hay un hilo muy delgado, porque cuando vos decís esto te tratan de antivacunas, los marxistas. No se trata de eso, se trata de que cuando vos manejas las herramientas desde el Estado, por ejemplo, vos podés una vacuna antitetánica, ¿verdad? Que puede tener, por supuesto, los beneficios para la salud, pero ¿qué pasa si el que lo maneja eso es un perverso y te mete en vez de vacuna antitetánica, no sé, algo para esterilizarte, por ejemplo? O sea, lo que se habla es del peligro de tener el monopolio de estas vacunas en manos de los estados. Eso, no es que se es antivacuna, no es que se está en contra sino que se critica el monopolio de la salud por parte del Estado. Y el Estado, al tener el monopolio, basta con tener políticos que sean afines a esta ideología y te va a hacer un descalabro en tu sociedad. Qué interesante hablar con Hugo. Totalmente, ¿Qué queda libro corto el abierto programa. este señor, que yo siempre le sigo hace años. Te agradezco. ¿Un interés político partidario? Yo estaba afiliado al Partido Liberal Bañemosé. O sea, mis ideas son muy agresivas ya evidentemente para el Partido Liberal, porque lastimosamente está totalmente cooptado por la izquierda. Eso sí, hay muchos liberales también, pero no tienen fuerza. No tienen fuerza, o están desganados, o no quieren saber nada. Ahí le tenés a Víctor Río, le tenés a Paco Vale, por Dios. O sea, que pueden ser muy buenas personas. Yo no critico la parte personal, nada, la persona. De las ideas. Tienen ideas totalmente marxistas y lastimosamente han matado a ese partido. Hablando lastimosamente, vamos llegando al final del programa, pero como mencionaba Adrián, es Tenemos un que gusto invitarle de vuelta urgente, poder tenerte acá y queda corto la programación. agradezco. Tenemos que ver la oportunidad de coordinar, ¿verdad? Porque esta lucha en realidad de ideologías de género, legalización del aborto, tema migraciones, Sí. cambio climático, es una agenda que va a venir No hablamos y de como eso, ya sí. menciona, No hablamos de eso. como ya menciona el doctor Hugo, ¿verdad? Tiene una financiación gigantesca detrás, entonces hay que realizar un análisis, ¿verdad? Tiene que ser un debate en la sociedad del por qué, justamente, porque hay ciertos grupos que a mí me asombra cómo son fácilmente manipulables y agarran, mira, ni tienen fundamentos y con su vida ellos te van a defender esa teoría, esa ideología, con 2-3 palabras que esta agenda les da, ¿verdad? Así que Así nos vamos mismo. llegando al final de la programación. La cantidad de niños, chicos que creen que son Ciegamente. homosexuales hoy en el colegio. Sí. Por el colegio de mi hija, compañeras y compañeros, impresionante, y creen de verdad. Claro, Y le hacen luego creer que es un gen. rascar un poco y se dan cuenta que no tienen ese sustento y que están decidiendo porque hay una manipulación. Es un tema Totalmente, gigantesco. un tema muy profundo que tenemos que muy dedicarle delicado. toda una programación realmente, porque Sí. es algo que nos afecta Sí, como solamente el sociedad. tema de la homosexualidad. Hablamos de estos temas Sí. puntuales, ¿verdad? La gente está discutiendo en pequeño que ideología, género, este tipo de cosas. Sin embargo, grandes intereses nacionales, Sí. mientras se realizan esos debates, se están decidiendo ahí arriba que realmente van a afectar en el desarrollo nacional y en la calidad de vida de las personas. Tenemos una noticia positiva, como siempre en Paraguay en positivo, nosotros le cuidamos a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, y tenemos los nombres de los ganadores de las hamburguesas de Burger Truck, 7 vales. En realidad teníamos 10, ¿verdad? Pero justamente uno de los vales van a ir para la producción 2, uno para nuestro invitado
qué el doctor gusto. Hugo Vera, Agradecido. y acá van los nombres de los 7 ganadores de los otros 7 vales de las hamburguesas de The Burger Track, que tuvieron que seguir los pasos, obviamente, darle me gusta Paraguay en positivo a la página de Burger Track, compartir la publicación, dejar sus datos, y que son Luz, Lorena Insfram, Herminia Elizabeth Lugo Alfonso, María Constancia Jara de Ruiz, Graciela Ruiz Díaz, Karen Chamorro, Marisol González, Juan Domingo Falcón Medina. Así que pueden escribirnos en nuestra fanpage y ya vamos a estar coordinando para la entrega de los vales. Unas últimas palabras, doctor. Muchísimas gracias. Antes justamente de despedirnos por estar compartiendo con nosotros el día de hoy. Sí, bueno, lo que le quiero es invitar a todas las personas que para el foro que está organizando la fundación el 9 de noviembre en el World Trade Center, las personas que quieran ir a este foro, el VIP es 200.000 guaraníes y general es 100.000. Pueden comprarlo a través de la red UTS o pueden llamar a la fundación en el 0983-240-010. Este foro va a ser muy interesante, va a venir Chinda Brandolino, que es una referente muy importante dentro de toda esta discusión ideológica de la actualidad. Y bueno, y por supuesto agradecerles. ¿Dónde encuentran más información sobre el foro y sobre la fundación? ¿Cómo está la página? Vamos a pedirle a nuestra productora, Sí. Basili, para que se comparta, por favor. Sí, esta info. en nuestra fanpage pueden encontrarnos como Fundación ISOS para la Libertad y el Desarrollo. Ahí tenemos mucha información con relación a... Para compartir la página de la fundación y del foro que se está realizando. Ahí tenemos toda la información con relación a este foro, ¿verdad? Y por supuesto en la red UTS pueden buscar y ahí van a encontrar también la información. Genial, Adrián Castillo. Un placer compartir contigo, Hugo. Gracias por aceptar la invitación. Queda el compromiso para otra programación donde vamos a estar profundizando algunos temas concretos para no diversificarnos todo y poder hablar en profundidad de aquello. Un saludo a toda la audiencia y hasta el próximo domingo. Maglio. Bueno, un gusto. Hoy fuimos más que nada oyentes, ¿verdad? Porque se volvió bastante interesante el programa. Un saludo a Pauli, a Pachi, a Raquel, a Fátima, a papá, mamá. Y nos encontramos el próximo domingo. Muchísimas gracias a todos por seguirnos siempre en Paraguay en Positivo. Recuerden que a los que no nos siguen y nos escuchan solamente, lo pueden hacer por medio de nuestra fanpage Paraguay en Positivo, Instagram, Twitter. Este programa es presentado por Comercial San Cayetano SRL. Es un auspicio de Centro de Repuestos SASI, es una producción de Semilla Guaraní Producciones. Que tengan un bendecido domingo. Hasta la próxima edición de Paraguay en Positivo. Muy bien, excelente, brillante. ¡Arriba! ¡Viva el Bravo! ¡Arriba el Bravo Paraguay! Esto fue Paraguay en Positivo, con la conducción de César Villalba y Adrián Castillo. Te esperamos el próximo domingo. No te olvides seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Paraguay en Positivo. Fue una producción de Semilla Guaraní Producciones. Síguenos cada segundo con el pulso de la noticia y la mejor música paraguaya aquí en la Unión R800 AM. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Un Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra todos los dolores. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Reiko te vemita curare geo ñañangare copona, ponomba veo yehusu pecuera. Co apere topata o pasa wa candado, o kembare te pona, cámara de seguridad, o pasa wa alarma. Hao pamba oi pona hawa mitacuera. Jeta veces cuamba enda ja lo y te veo a mi tacuera. Upeba porque hay familia putepe hoy la hay problema. Jeta mi taja mi tanusu, oye ya bukujo va peguare voy. Ani quiere kinini. Porque peisha donde cómplice. Emombe ula y coba. En Genoi 911 petena 147 pe, fono ayuda. Entero bebaña y me responsable. Es Genoi que. Nemo marandú.